Bueno, Arratsaldeon, eskerrik asko aurkezpen honetara etortzeagatik. Buenas tardes, gracias por acudir a esta presentación organizada por la Fundación Fernando Buesa junto con Betagar Liburuak, la editorial que edita este libro. Y bueno, una pequeña bienvenida en nombre de la Fundación Fernando Buesa, organizadora de esta presentación, para dar la bienvenida a todos ustedes por estar hoy aquí, y a Joseba Ciolaza, escritor navarro, miembro de Gogoan por una memoria digna y también miembro de la Fundación porque socio de nuestra fundación es, y además sobre todo es buen amigo, que está hoy aquí con nosotros. Han venido desde Pamplona ambos, porque Eduardo tenía ayer otra presentación en Pamplona y hemos aprovechado su visita a Pamplona pues para también traerlo esta tarde a Vitoria y que esté con nosotros. Así que, Eduardo, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí, que has querido compartir con nosotros la presentación de este libro en Vitoria. Y sin más, esto es por mi parte. Doy la palabra a Joseba para que presente al autor y al libro. Bueno, mila esker eta eskerrik asko etortzeagatik. Solasaldia gazteleraz egingo dut, baina gero galderarik edo euskaraz egin nahi baduzue, arazorik ez. Bueno, agradezco a Eduardo la invitación para estar aquí con el otro Eduardo. En fin, con los dos me une una buena amistad. También desde lo más negativo de nuestra sociedad pues se puede construir una relación afectiva y humana, ¿no? Me toca presentar el libro de Eduardo Sánchez, que a mí me impactó muchísimo leerlo por varios motivos que voy a intentar desgranar, ¿no? Pero sobre todo porque trataba un periodo de ETA que no solo tenía que ver con la línea invisible, no solo tenía que ver con ese momento en el que ETA decide matar, sino que tiene que ver con el momento en el que tal vez ETA desgraciadamente tuvo más autoridad o más prestigio social, ¿no? Que fue la ETA que va entre el asesinato de Carrero Blanco y el atentado de la cafetería Rolando, ¿no? Paradójicamente, en nuestra sociedad y en el ámbito de la izquierda donde yo he militado, se recordaba el asesinato de Carrero Blanco, pero se ha olvidado siempre el asesinato de la cafetería Rolando. Ha sido un atentado que ha pasado siempre muy desapercibido en nuestra narrativa, en nuestro relato sobre el terrorismo, ¿no? Yo creo que en ese sentido este libro, como él mismo dice, este atentado no ha estado nunca en la historia de la sociedad, no ha estado tampoco nunca en la historia del terrorismo de ETA, en principio porque ETA no lo reivindicó al principio, ¿no? Y tampoco, por lo tanto, las víctimas de ese atentado tuvieron visibilidad, ¿no? Porque si en la memoria colectiva de la sociedad no existe ese atentado y tampoco existe en la memoria militar de ETA, pues las víctimas no existieron para nada, ¿no? Por lo tanto, tuvieron un doble olvido, ¿no? El olvido de la época y también el olvido de la propia historia del terrorismo que casi no las reivindicó, ¿no? Y no las reivindicó por muchos motivos, pero también porque ese modelo de impunidad de la transición española le afectó a este atentado, ¿no? Muchísimas veces, y yo además como miembro de asociaciones de memoria histórica, hablamos muchas veces de la impunidad del franquismo y de los torturadores de aquella época, pero pocas veces se recuerda que 65 asesinatos de ETA quedaron impunes por la aplicación de la ley de amnistía, ¿no? 65 crímenes de ETA no se investigaron o no se juzgaron por la aplicación de la ley de amnistía, entre otras este asesinato se dejó de juzgar, se dejó de terminar esa investigación porque se le aplicó esa ley de amnistía, ¿no? Este atentado o esa época que os he comentado también, para mí fue letal en el cuestionamiento de la autoridad moral de ETA, ¿no? Yo creo que buena parte de la izquierda, pero también buena parte de la sociedad, cayó en la mitología de la ETA antifranquista, que venía poco más o menos a derrocar al franquismo y a salvarnos de esa dictadura, ¿no? Fuimos, yo creo, deudores de ese enorme error, que ha sido una autoridad que en parte dura hasta nuestros días, ¿no? Existe la concepción mitológica de que hay una ETA buena, que
que actuó supuestamente hasta el 20 de noviembre del 75 y una ETA mala que actuó posteriormente, ¿no? Pero esa mitología antifranquista parte de un autoengaño, ¿no? Se elige a la víctima número 2, que es Melitón Manzanas, y a la víctima número 8, que es Carrero Blanco, y se excluyen a las otras 42 víctimas que ETA también asesinó antes del 20 de noviembre del 75, ¿no? O sea, se eligen lo que son las víctimas perfectas para construir esa mitología antifranquista y darle ese plus de rebeldía a ETA, que yo creo que, como digo, ha sido muy negativa, ¿no? Yo creo que el testimonio de Eduardo tiene mucha importancia en este sentido, ¿no? Porque él, en todas las charlas y en el propio libro, destaca una cuestión que me parece que es fundamental, ¿no? En este país hubo organizaciones, hubo sindicatos y hubo personas muy eficaces en la lucha contra la dictadura sin matar, sin utilizar la violencia, ¿no? Es decir, la única forma de luchar contra ETA no era matar, ¿no? Que es una gran idea que se nos ha tratado de transmitir siempre, ¿no? Yo creo que, además, el ejercicio sincero de la memoria, el ejercicio honesto de la memoria, no trata de justificar el pasado, ¿no? Y en eso yo creo que el testimonio de Eduardo tiene una magnitud no solo histórica, sino moral de primer orden, ¿no? Como digo, el ejercicio sincero de la memoria no trata de justificar el pasado, al contrario, ¿no? Yo creo que, lo comentábamos hoy al mediodía, se abusa mucho de la palabra autocrítica, ¿no? Pero es difícil hacer una autocrítica honesta, ¿no? Yo creo que Eduardo plantea una autocrítica honesta en la ingenuidad de la edad, pero también en otros componentes políticos que luego desentrañará, ¿no? Como decía, este libro, además, yo creo que es importante porque habla del mal y su banalidad, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy interesante. Pero habla del mal y su banalidad no para recrearse en él, ¿no?, sino para reflexionar qué queda de todo eso, ¿no? Qué queda de la subcultura del odio, ¿no? Porque muchas veces nos consuela pensar que el terrorista, el militante de ETA, es un psicópata, ¿no? Pero pocas veces es un psicópata realmente, ¿no? Como una patología, ¿no? Pero nos consuela mucho pensar que es un hombre malvado o una mujer malvada, ¿no? En el caso de Alfonso Sastre y Eva Forest, es el integrismo, es su ideología, son sus ideas lo que les convierte en autores intelectuales del asesinato, ¿no? No la psicopatía, ¿no? Es el integrismo de las ideas, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante ser conscientes de que cuando hablamos de la garantía de no repetición, en nuestro caso, no estamos hablando de la garantía de no repetición de que no vuelvan las armas, sino que estamos hablando de que no vuelvan las ideas y los valores que hicieron posible la muerte y que provocaron en Eva Forest y en Alfonso Sastre una radicalización tan extrema como para decidir que matar a 13 personas en la cafetería Ronaldo pues era una forma revolucionaria de solucionar las cosas, ¿no? Por eso a mí esta reflexión sobre el mal y su banalidad me parece muy interesante, ¿no? Hay un ejemplo del propio caso de Rolando que a mí me sorprendió muchísimo. En el expediente que estudia Gaizka Fernández del Memorial y Ana Escoriaza cuentan que los dos terroristas franceses, cuando van días antes a preparar el atentado, como que simpatizan con el camarero de la cafetería Rolando que les sirve el café, ¿no? Y dice, oye, qué camarero más majo, y le dejan una propina, ¿no? Es decir, es curiosísimo cómo humanizan al camarero dejándole una propina y al día siguiente lo matan o lo tratan de matar, ¿no? Ese gesto, ese ejemplo me ha hecho reflexionar muchísimo sobre la psicología y los códigos de deshumanización, de los procesos de desinhibición biológica de un asesino, ¿no? ¿Cómo es posible que el día anterior le dejes una propina a un camarero que te ha tratado bien y al día siguiente le dejes una bomba, ¿no? Entre la propina y la bomba ahí sucede algo que merece la pena reflexionar y que creo que tenemos que profundizar, ¿no? Hay otra cosa también, un ejemplo que cuenta Eduardo magistralmente en el libro y que muchos de los que vivimos en Euskadi y en Navarra
nos sentimos o lo hemos visto reconocido, ¿no? Que es que mientras que Alfonso Sastre y Eva Fores están entrenando a un chaval como Eduardo para mandarlo al matadero, ¿no? A mandarlo a la cárcel, a que cometa un tremendo atentado, el hijo de Eva Fores y Eva Sastre está plácidamente estudiando en Cuba. Y esto lo hemos visto mucho, ¿no? Dirigentes de la izquierda abertzale han convencido a una generación, a docenas de chavales jóvenes para que cogieran las armas mientras que se protegían ellos y protegían a los suyos, ¿no? Y el caso de Alfonso Sastre y Eva Fores es clarísimo, ¿no? Mientras que están intentando convencer a estos chavales de Madrid de que cometieran ese terrible atentado, su hijo está estudiando medicina en Cuba, ¿no? Me parece que esto también puede ser un tema para tratarlo y para reflexionarlo, ¿no? Albert Camus dice que el hombre rebelde es aquel que dice no y además lo expresa, ¿no? Y Eduardo fue capaz de decir no en un momento muy extremo de su vida, muy delicado de su vida, porque estabas en la cárcel en ese momento, ¿no? Y además le dijiste no a Alfonso Sastre, que era una especie de macrofigura, ¿no? Yo creo que el final de ETA, o la deslegitimación de la violencia, se ha construido a través de esos miles de noes que desde tu caso, desde Gesto por la Paz, o desde la actividad policial o desde la actividad que hayamos tenido todos nosotros, todos esos noes han construido el final de ETA. No otra cosa ha construido el final de ETA, ¿no? Sino esa resistencia jurídica, policial y civil, ¿no? Por eso me parece interesante destacar estos testimonios como el de Eduardo, porque como digo, si ETA terminó fue gracias a esos miles de noes que se expresaron en la calle o donde fuera, ¿no? Veníamos comentándolo ahora y ya con esto termino y os dejo que hable Eduardo, que es el verdadero protagonista, que para mí, ahora mismo, sin ser víctima del terrorismo, claro, lo más interesante de la memoria no es la conmemoración, ¿no? Sino que es la reflexión universalizante de la ética, ¿no? Es decir, esa para mí es la mayor aportación que ahora mismo puede hacer la memoria a la sociedad, ¿no? No solo conmemorar, no solo recordar el pasado, qué es lo que sucedió, sino proyectar un cuerpo ético que nos prevenga del odio, que nos prevenga del rechazo al otro, que nos prevenga de las ideas autoritarias y que nos prevenga, por supuesto, de esa repetición, que es lo que hablábamos, ¿no? Porque en el pasado, y esto yo creo que también es relevante, tuvimos buena parte de la sociedad lo que yo llamo en un libro que escribí los valores intermitentes, ¿no? El apagón moral, ¿no? Éramos capaces de denunciar vulneraciones de derechos humanos en todo el mundo, ¿no? En Cuba, en Palestina, en fin, en todo el mundo, y no éramos capaces de denunciarlas cuando estaba sucediendo, en este caso, a todas las víctimas y a todas las personas amenazadas por ETA, ¿no? Ese apagón moral hizo que fuéramos una sociedad peor, ¿no? Yo creo que la memoria tiene que servir no solo, como digo, para conmemorar, sino para reconstruir todos esos apagones morales que sufrimos y que provocamos. Y sin más, Eduardo, bueno, pues ahora nos relatas todo lo que puedas. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, pues muchas gracias a la Fundación, en primer lugar, por la invitación y por pasar este rato con vosotros y con vosotras, ¿no?, acerca de este tema. Y muchas gracias a ti, a Joseba, por tu introducción y por esas palabras, ¿no? Que el libro que estamos presentando hoy, que presento, es un libro que yo le he llamado de memoria, ni siquiera de memorias, no es un relato de mi vida ni mucho menos, ¿no? Y es un testimonio, pues, personal, ¿no? Entonces está limitado en ese sentido de que es un testimonio personal y alcanza una época y unos personajes y unas circunstancias muy, muy particulares, ¿no?
Cuando yo me decidí a escribirlo y tomé contacto, el primero que tomé contacto fue con Joseba, lo tomé por las redes sociales, ¿no? La gente que veía yo que estaba pensando un poco seriamente en ese tema, inmediatamente después con el Memorial de Víctimas, contigo, con Florencio, con Gaizka, etcétera, etcétera, ¿no? Y decir que, bueno, desde el Memorial se ha conseguido algo que para mí es importantísimo, que es meter el atentado de la calle del Correo en la historia. O sea, el libro de Gaizka Fernández y de Ana Escabriaza tiene esa virtud, ¿no? Ese atentado ya está en la historia del terrorismo, en la historia de ETA, pero también en la historia de la transición, en la historia de la lucha por la democracia en nuestro país, ¿no? Y ya se comprende ciertas dificultades que hubo y ciertas cosas, y ese atentado jugó un papel relativamente importante en todo aquello, ¿no? Leyendo el libro, aunque os sorprenda que lo diga así, pero después de escribirlo, de corregirlo, de corregir pruebas 17 veces, ¿no? Cuando llegó en papel a casa y tal, pues me planteé no leerlo, claro, porque ya estaba cansado del libro, pero pues bueno, al final te pones a ojearlo, lo leí y me di cuenta de algo que me di cuenta entonces, ¿no? Y es que el libro refleja de una manera muy gráfica, aunque sea muy parcial en el tiempo y en el espacio, ¿no? Pero muy gráfica, el momento en las dos violencias a través de las que la transición y la democracia se abrieron paso, ¿no? En aquel momento. Claro, yo era un joven, muy joven, pertenecía a una familia de intelectuales con cierto reconocimiento en el antifranquismo, muy politizada, politizados en casa. Yo sé que había sido derrotado en una guerra civil desde que tengo 5 años, ¿no? Y bueno, y culta y tal. Y conocíamos a Alfonso Sastre y a Eva Forés porque formaban parte de la inteligencia madrileña en aquel momento, de la gente que estaba en la oposición y en la lucha contra el franquismo, desde posiciones pues intelectuales, escritores, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuando Joseba dice que no hace falta ver un psicópata, ¿no?, detrás de los terroristas, yo lo tengo clarísimo. Se lo comentaba ahora en el coche. Es decir, el espacio, la casa, aquel lugar de Alfonso y de Eva, todavía les llamo así, como con familiaridad, porque venían a las fiestas familiares, porque compartíamos fines de semana juntos, porque nos íbamos a un pantano a bañarnos con esa familia y tal. Era una casa cómoda, era una casa agradable, era un espacio de antifranquistas, un espacio lleno de libros, un espacio de solidaridad intrafamiliar, en fin, todo el mundo recogía la mesa. Yo he pasado muchas horas en esa casa, eran como unos segundos padres para mí, tanto Alfonso Sastre como Eva Forés, ¿no? Y bueno, y en esa casa se empieza a escuchar, claro, se empieza a hablar de ETA, todavía con ese sentido romántico, parecía, no se sabía distinguir entre ETA y el Che Guevara, ¿no?, para hacer esa caricatura, ¿no? Estábamos, yo con 15 años, mis primeras acciones políticas fueron frente al proceso de Burgos, ¿no?, cuando se estaban produciendo. Escuchábamos la cinta aquella, la grabación del proceso de Burgos, con admiración, como cantaron el Eusko Gudari, etcétera, todas esas cosas, ¿no?, que constituían toda una mitología, ¿no?, a nuestro alrededor, por lo menos a mi alrededor, ¿no? Y sobre todo crecí ya enseguida, desde el año 72, pues en un odio y una descalificación total hacia lo que representaba el PC en aquel momento, que era la cabeza más clara, ¿no?, de la transición, y el sindicalismo de comisiones obreras, ¿no? Traición, revisionismo, no sé si nos suena todo aquello, ¿no?, aquellas acusaciones. El PC era un partido traidor, era un partido que había condenado a la Unión Soviética cuando invadieron Checoslovaquia. Bueno, había toda esa mitología de extrema izquierda, ¿no?, ese planteamiento de extrema izquierda y tal. Y el miedo que había, claramente, y que en el libro lo reflejo en alguna conversación, Alfonso y con Eva, el miedo era el siguiente. Lo que ellos temían es que en España pudiera haber una salida democrático-burguesa, en el lenguaje de la época, ¿no?, una salida democrática pero no revolucionaria, encabezada por el PC, ¿no? Y entonces el objetivo de cualquier acción
militar, cualquier acción armada en aquel momento, era entrar en la famosa dinámica acción-reacción, es decir, en provocar al régimen para que una enorme represión sobre la oposición liquidara la oposición democrática. Claro, Comisiones Obreras se movía en la superficie, eran muy fáciles de detener y de tal, y solamente quedaran los armados, por así decirlos, como única oposición y que por lo tanto como única fuerza política, ¿no?, con capacidad para enfrentarse al régimen y para derrotarlo, ¿no? Esto sé que es un delirio explicado ahora, claro, porque si conocemos la historia, pues eso no pudo haber pasado ni siquiera aunque se lo hubieran propuesto, pero eso era así, ¿no? Cuando he llamado al libro El huevo de la serpiente y he cometido algún error en el sentido de quizá poner un acento excesivo en lo que pasó en Madrid en aquellos años, se me ha reprochado, se me ha señalado, ¿no?, que claro, ETA no nace en Madrid, ETA nace donde nace y nace por lo que nace, etc. Y es cierto, ¿no? Y lleva razón esa crítica, pero al mismo tiempo creo que lo que pasó en Madrid sí es muy importante para que lo que luego sucedió con ETA y para lo que luego fue el futuro de ETA militar y todos los crímenes ya durante la democracia. Creo que tuvo una gran influencia. Entonces el otro día bromeaba un poco en el Ateneo cuando presenté el libro en Madrid y me dije, efectivamente, a lo mejor no se tenía que haber llamado el huevo de la serpiente, pero era lamentable tener que llamarle un huevo de la serpiente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la serpiente es un reptil, ¿no? Y por lo tanto, pues nada, pues le llamé el huevo de la serpiente y eso puede ser un exceso retórico, tomadlo así simplemente, ¿no? Pero fue muy importante, porque la teoría acción-reacción es una teoría que cualquier grupo de extrema izquierda ha tenido siempre, ¿no?, en su bagaje teórico, ¿no? Es decir, el enemigo reacciona de una manera excesiva, los ciudadanos, por lo tanto, se indignan, se acogen a los armados, bueno, todo esto es... Pero en el caso de Eva y Alfonso, que eran personas muy... Eva Foresti y Alfonso Sastre, que eran personas muy informadas, que conocían muy bien lo que pasaba en Madrid, que conocían muy bien cómo estaba la situación del régimen en ese momento, yo creo que eso no era una teoría general, sino que era una intención particular. Es decir, matamos a Carrero y, bueno, y de hecho el atentado contra Carrero estuvo a punto de producir una auténtica masacre entre la oposición democrática. El general Iniesta Cano dio la orden de tirar a matar a toda la Guardia Civil de España, que luego fue Torcuato Fernández Miranda el que consiguió contrarrestar esa orden. Eso estuvo a punto, estuvimos muy cerca de descarrilar cualquier proceso de futuro democrático en aquel momento. O sea, Eva y Alfonso, los que ayudaron a ETA a elegir esos objetivos y a organizar ese atentado, sabían muy bien lo que pasaba, ¿no?, y cómo podía reaccionar el régimen. Y entonces, claro, ese atentado, el atentado de Carrero, pues ocurren dos cosas. Primero, lógicamente, si tú vuelas al presidente de gobierno en una dictadura, tienes un rédito político. O sea, el atentado de Carrero, hay que reconocerlo, se celebró en los barrios obreros en Madrid, no solo en Euskadi, Se dice que se acabó el champán, que no sé qué, en Madrid también se celebró, porque es la visión de que el dictador está cayendo, ¿no? Y la gente se comió, sobre todo en la izquierda, se comieron, lo quiero decir así, la explicación que dio ETA. Y todavía hay gente en la izquierda que te dice, efectivamente, siguiendo la explicación de ETA, Carrero era el delfín, era el sucesor de Franco. Al matar a Carrero, pues ya no tenía Franco sucesor, pero si eso no es históricamente cierto. El sucesor de Franco era Juan Carlos, Carrero era un militar que se hubiera puesto a su servicio, a sus órdenes, y de hecho, por ejemplo, Nicolás Sartorius ha contado recientemente cómo el rey, a él mismo en personal, le dijo que le había fastidiado mucho la muerte de Carrero porque era una de las personas en las que él pensaba apoyarse, ¿no?, en un momento determinado y estuvo muerto, ¿no? Y entonces la pregunta, me gusta hacerlo así retóricamente, con una pregunta como a vosotros, al auditorio, del siguiente sentido: ¿cómo es posible? ¿Por qué un grupo que ha sido protagonista, que ha matado a Carrero Blanco y que tiene ese éxito político que fue extraordinario, y yo creo que es el momento más dulce de la historia de ETA para ETA, ¿no?, tiene ese éxito político, 9 meses después pone una bomba en una cafetería
con una maleta llena de tuercas para provocar el mayor daño posible entre civiles, ¿verdad? Con esa diferencia de tiempo y la misma gente. Eva Forest, Alfonso Sastre, por parte de Madrid, por así decirlo, y Argala, por parte de Euskadi, parte de ETA, principalmente. Porque esa misma gente urden una cosa y después la otra 9 meses después. Y yo tengo una respuesta para eso, claro, lógicamente es especulativa, ¿no? Pero también escuché las conversaciones, yo participé en muchas reuniones con Alfonso, con Eva y con Argala, justo en los meses antes de la muerte de Carrero, del asesinato de Carrero, hablando de la teoría de la acción-reacción y de lo que se buscaba, ¿no? Muere Carrero y el régimen reaccionó con represión, desde luego, pero no con la esperada, no con el volumen que ellos esperaban. De hecho, incluso toman contacto con el Partido Comunista, les dicen, sabemos que no habéis sido vosotros, todo eso que conocemos, ¿no?, por los libros de historia, no habéis sido vosotros, no va a haber una noche de los cuchillos largos, que era lo que se quería provocar con el atentado. Bueno, y empiezan a transcurrir los meses. Y fijaos, en ese año, el asesinato de Puig-Antich por parte del régimen, con una movilización estudiantil extraordinaria. Hay huelgas, muchas, en ese momento. Tenemos la revolución de los claveles en Portugal y después, en junio, la caída de los coroneles griegos. España es la última dictadura de Europa. El régimen está haciendo aguas. El Gironazo, cuando Girón lanza su diatriba contra la blandura, ¿no?, de Arias, etcétera, etcétera. Se forma la Junta Democrática en el verano y fijaos, Franco enferma, se está creando la UMD, por cierto, simultáneamente, hay tantams ya de que dentro del ejército hay movimientos. Franco enferma y nadie daba un duro porque volviera a coger el poder, que lo hizo, ¿no? Lo hizo, pero parecía que no iba ya a retornar, ¿no?, a la primera línea. En todo eso, los tantams de Suresnes, el Partido Socialista está empezando a tener un congreso ya pensando en el interior, ¿no? Todo eso se suma y ¿qué ocurre? Ocurre que ellos tienen prisa por hacer una gran provocación armada insostenible para el régimen que provoque esa famosa oleada represiva que buscaban. El atentado a la calle del Correo va ya con prisas, hasta el punto, si leéis el libro, en que desde el punto de vista neutro, ya al margen de la burrada que fue, ¿no?, pero es un atentado que nadie en su sano juicio hubiera llevado adelante cuando ya había caído gente que conocía lo que se iba a hacer y que lo tenían anotado en una agenda, que fue el caso del famoso Arwa Barrena Esnaola, ¿no?, que cayó en Francia. Y Eva se empeñó a todos los que le dijimos, oye, que han detenido a este tío y que estamos en peligro. Yo no sabía que iba a haber un atentado, pero sí que estábamos en peligro porque había estado en Madrid, porque nos conocía a todos y tal, y mintió a todo el mundo diciéndole que ella había conseguido hablar con el tanque y que no había peligro ninguno, cuando la policía ya tenía la famosa nota sobre la cafetería Rolando, ¿no? Tiene prisa y se produce el atentado. Bien, esto es contado así de manera muy, muy lineal. Eva Forest me dice a mí, va a haber un atentado en Madrid, el atentado va a ser mejor que lo de Carrero, literalmente, y me dice que va a ocurrir ese fin de semana. Entonces, cuando llega el fin de semana y estalla la bomba en la cafetería Rolando, yo ya estaba captado, teóricamente yo era encargado de formar unos comandos con chavales de mi edad, yo tenía 18 en aquel momento. Unos chavales, tal, y como que confiaba en mí, me cuenta que va a haber un atentado. Fijaos cómo era la cosa, que cuando se produce el atentado, yo empiezo a escuchar noticias por la radio, yo me autoconvencí, estúpidamente, porque es una estupidez, ¿no?, pero me autoconvencí de que había ocurrido otra cosa y por lo tanto el atentado de ETA se había suspendido. Esa composición de lugar me hice para aguantar aquel fin de semana, porque claro, aquel espanto, ¿no?, estaba allí delante de todos, ¿no? Y cuando el lunes por la mañana fui a ver a Eva a su casa, no me acuerdo cómo nos citamos por teléfono, casa que yo frecuentaba día sí, día no,
Cuando fui a ver a Eva, me la encontré exultante, feliz, celebrando el atentado, os lo puedo asegurar, con risas, un poco burlonas hacia mí, porque yo estaba consternado, ¿no? Y como diciendo, chaval, es la acción revolucionaria más importante desde la Guerra Civil Española, ¿cómo estás así, ¿no? Bueno, es anecdótico, pero lo intenté ya rebatir con mucha dureza y me pusieron una pistola en la espalda porque fue el momento en el que entró la policía en la casa y detuvieron a Eva. Entonces yo estaba de espaldas a la puerta, entraron sin llamar porque la puerta estaba abierta, que había una obra, que estaban de obras y tal. Bueno, entraron, me pusieron una pistola y se llevaron a Eva. Y yo permanecí en la casa esperando a los niños, a Pablo Sastre, no sé si os suena, es un escritor en lengua vasca ahora, creo, de cierto reconocimiento. Y tal. Juan Sastre, que era mi amigo del alma, mi hermano, éramos estos adolescentes hasta que nos enamoramos de la misma chica en un momento determinado. Claro, contaba Joseba que lo manda a Cuba, no es que lo mande a Cuba, es que cuando me comunica Juan está en Cuba, no lo vas a ver en 6 años, me cuenta que la revolución necesita cuadros y que Juan se está formando, en esa misma conversación es en la que me propone entrar en un grupo armado y yo salí de su casa con algunos recuerdos que me había dejado Juan, alguno todavía lo conservo, con una pistola en una bolsa de plástico y el manual de la guerrilla urbana de Marighella en la otra mano. Mismo momento en que me comunican, mi hijo está en Cuba. Es decir, que me viene a decir, yo bromeo un poco con eso, aunque la cosa no es de broma, ¿no? Pero como que el hijo está formándose para cuadro y a mí me ha tocado el honor de, precisamente, yo soy aquí el Camilo Cienfuegos, ¿no? El Che Guevara, ¿no? Bueno, detienen a Eva Forest y Eva Forest tenía preparado, es mi convicción absoluta, detuvieron a muchísima gente porque ella tenía, con mucho descuido además, mucha gente que con la que Eva y Alfonso Sastre colaboraban, pero no tenían nada que ver con cuestiones de tipo armado o con ETA o con nada por el estilo. Famoso, los que lo conocemos, Comité de Solidaridad, que llegaba a personas pues como Nuria Espert o como Marsillá, como yo que sé, y que tenía ahí todos los nombres de quién daba dinero para ese Comité de Solidaridad, que hacía cosas pues como recoger quinina para enviarla a Vietnam, o medicamentos para Palestina, o cosas por el estilo. Yo tengo la convicción, además, de que Eva, aparte de que denunció a todos los que caímos, tengo una curiosísima carta que me han dado, no sé si la conocéis, una carta que escribió Pilar Bravo, que informó al PC sobre sus contactos con Eva Forest en la cárcel, en la que Pilar Bravo llega a la conclusión de, porque las conversaciones que no había sido torturada, es que siempre se ha dicho que sufrió torturas y tal, ¿no? Metieron en la cárcel. Eva Forest entró en la cárcel diciendo que era militante del Partido Comunista de España, lo cual era completamente falso. No, de hecho no lo había sido nunca. Sainz también se tragó eso, empezó que alguien recuerda, de los que peinan canas, cómo se acusó al PC directamente del atentado por parte de la policía, aunque luego eso se atemperó bastante, ¿no? Eso fue lo que ocurrió, ¿no? Así, digamos, bueno, y sobre los acontecimientos está el libro, ¿no? Porque no puedo contar toda la historia así, pero sobre la reflexión, claro, es muy importante que de alguna manera la hagamos, ¿no? Porque al final todo el proceso que se ha llamado transición democrática, ¿no? Pero que quizá lucha por la democracia o conquista la democracia, son términos que me gustan más, ¿no? Se abrió paso entre las dos violencias, ¿no? Y en el libro de alguna manera se reflejan. Yo con 17 años, o sea, antes de todo esto que estoy contando, ya había pasado por las manos de Billy el Niño. Es decir, no era difícil captarme, ¿no? Si uno pasa por Billy el Niño en los sótanos de la Dirección General de Seguridad con 17 años, como es mi caso, pues sales de allí, pues sí, te dan una pistola, ciertamente a lo mejor la coges, ¿no? Si no tienes la cabeza clara, ¿no? Nos abrimos paso, España se abrió paso entre esas dos violencias, entre la del terrorismo y la de
y la de la extrema derecha, ¿no? Que llamó el búnker, en fin, tanto el terrorismo de extrema derecha como la represión brutal de los últimos años del franquismo, ¿no? Eso se abrió paso así, ¿no? Y muchas veces desde izquierda o derecha se ha hecho énfasis, ¿verdad?, en una de las dos violencias, ¿no? Cuando yo creo que las dos violencias fueron complementarias. Es la expresión que yo estoy empleando. Y no fueron violencias que se enfrentaron entre sí, sino violencias que ambas, no estoy hablando de ninguna conspiración ni mucho menos, o sea, se complementaron. Tenían como objetivo que no hubiera una salida democrática en nuestro país. Unos, porque eran franquistas y querían mantener un Estado totalitario, y los otros porque querían provocar la famosa acción-reacción, ¿no? Y entonces hubo una confluencia objetiva. Por eso cuando escuchas, ¿no?, justificar ciertas prácticas del franquismo como respuesta a los atentados de ETA o del Grapo o del FRAP en aquellos tiempos, ¿no? O cuando por parte de la izquierda abertzale, por ejemplo, escuchamos todavía decir que nosotros hemos, por ejemplo, el otro día oía a Otegi decir, hemos pedido perdón, a nosotros todavía no nos lo han pedido, ¿no? Como si hubiera habido, como si una guerra, ¿no?, entre unas extremas derechas y entre un terrorismo etarra. Cuando lo que realmente sucedió, y a mí me gusta señalarlo así, es que costó mucho abrir esa transición democrática entre las dos violencias, ¿no?, que fueron muy duras. Bueno, la violencia de ETA después, pues mirad si duró años, ¿no? Hasta el punto de que yo me atrevo a decir que el momento en el que ETA estuvo más cerca de un éxito político, no de un triunfo, porque nunca ha habido posibilidad de que ETA triunfara, pero de un éxito político, fue el 23 de febrero del 81. Y que la derrota del golpe de Estado de Tejero fue la derrota de ETA al final. Tardó mucho en desaparecer, pero ahí ya, digamos, se perdía toda esperanza, ¿no? Porque el logro, si hubieran conseguido, ¿no?, que el golpe de Estado fuera adelante, se hubiera entrado en el engranaje de acción-represión, ¿verdad?, que de alguna manera buscaban, ¿no? Me ha costado mucho escribir, y ahora lo vengo comentando porque la acogida que ha tenido el libro ha sido muy buena por mucha gente, muy diferente, y ha sido muy buena, pero a mí me ha costado porque a lo largo de mucho tiempo hablar de esto, en Madrid por lo menos, que es donde yo he hablado, claro, era un problema. ¿Cuántas sobremesas con amigos o con gente que habían conocido a Eva y a Alfonso y que incluso los denostaban? Decían, Eva está loca, era menuda loca, tal, ¿cómo tú estuviste metido en eso, ¿verdad? Sí, te detuvieron, tal, sí. Y bueno, eso fue una provocación de la policía, ¿no? Me decían. Bueno, no. Eso fue un atentado que organizó Eva Forest, y Eva Forest, pues en fin, nada más y nada menos que creó una infraestructura para poder hacerlo, que señaló el objetivo, y que condujo el coche en el que se puso la bomba en la cafetería, y llevó al comando y recogió al comando, ¿vale? Entonces se hacía un silencio, se miraba para otro lado, se hablaba del tiempo. Ha costado mucho que haya en ciertos sectores de la izquierda, sobre todo la izquierda intelectual, un reconocimiento efectivamente de que Alfonso Sastre y Eva Forest participaron en este tipo de cosas, que además lo hicieron hasta el final de su vida. Es que porque tampoco entiendo que cueste tanto admitirlo. La última lista blanca que presentó Batasuna para sortear la ley de partidos, que se llamó Iniciativa Internacionalista, la encabezaba Alfonso Sastre. Es decir, él acompañó a ETA hasta el final de su vida, de la vida de ETA en este caso, y Eva hasta el final de la suya, porque murió antes de terminarse ETA, ¿no? Lo que se cuenta en el libro yo creo que es espectacular, y desde luego, claro, a mucha gente le ha llamado mucho la atención, porque estamos hablando de unos intelectuales en aquel momento muy reconocidos, ¿verdad? Muy reconocidos como intelectuales antifranquistas, como tal, y que, bueno, en última instancia, pues lo acabo de decir, Eva organizó el atentado, se ocupó de que pudiera llevarse a cabo, se lo vendió a la dirección de ETA,
y llegó al comando con su coche. Es decir, después los protegió y después había creado una infraestructura precisamente para eso, ¿no? De refugios y de cosas por el estilo. Y Alfonso Sastre, que siempre se le ha querido extraer un poco de esto, pues lo que hizo fue proveer la teoría de forma muy clara. Yo soy testigo, aquí lo cuento, de cómo toda esta teoría de la acción-reacción, de lo que había que hacer y lo que no había que hacer, era Alfonso era Sastre el que la daba. Y además, me dicen, pero Alfonso sabía dos detalles, pues no estoy seguro. Yo no sé si Alfonso sabía dónde se encontraba el refugio donde iban a dormir los terroristas, o si Alfonso sabía de los 3 agujeros que tenía en su casa en cuál estaba la pistola. Pero estaba la pistola, y la pistola estaba en su casa, las pistolas, quiero decir, y Argala pasaba por su casa, o sea, no era una cosa tampoco así como que él era un teórico y lleva la aplicada. Alfonso se entrevistaba con los dirigentes de ETA en su casa, hablaba de la lucha armada, vamos, y de toda esta historia y de la acción-reacción y de todo, ¿no? Y esto es lo que se cuenta en el libro. Se cuenta también cómo fue el proceso, la barbarie del tribunal militar que intentó juzgarnos, las amenazas que se cernieron, el sufrimiento en las celdas de castigo. Yo estuve mucho tiempo, mes y medio casi, en condiciones pues yo muy duras, ¿no? Infrahumanas, las torturas que se producían en Carabanchel, gratuitas hacia presos comunes. Es decir, por eso se va viendo a través de la lectura del libro justamente dos violencias, ¿verdad?, que solamente yo defiendo, y termino con esto, y me preguntáis lo que queráis, desde el rechazo a ambas como fenómenos equivalentes. Solo desde esa posición podemos hacer frente, ¿no?, a esta prevención del futuro, ¿no? Porque si lo hacemos ñoñamente, que no matarás y tal, no va a funcionar, ¿no? Esto tenía razones políticas, tenía argumentos políticos, tenía objetivos, y los tenía por ambas partes. Y cada una de las partes pues tiene una teorización lógicamente distinta. El muñeco desde ETA se vestía con un traje de izquierdas, ciertamente, ¿no? Las guerrillas latinoamericanas, la lucha revolucionaria, el muñeco estaba vestido de esa manera, pero que estuviera vestido de esa manera en absoluto significa que ese traje respondiera de verdad a lo que representaba el muñeco, ¿no? No sé si ha quedado claro, porque voy de un lado a otro contándolo y voy cambiando un poco el discurso. Cada vez lo politizo más y le quito más anécdota, ¿no? Sobre todo para que lo leáis, claro, porque sí. Pues muchas gracias por la atención y escucharos quiero. Bueno, pues si queréis plantear alguna pregunta o alguna reflexión para Eduardo, ahora es el momento. Has comentado... Os pediría, bueno, vale, mejor micrófono que volumen, porque ya yo ya... Has comentado... Bueno, ese micrófono solamente es para la grabación, no hay megafonía, es porque estamos grabándolo y es para que quede. La diferencia del atentado de Carrero Blanco, que fue pensado en el milímetro, con un atentado posterior que usaron una maleta con tuercas y tornillos. ¿No crees que en el primer atentado, aparte de Barborés, estuvo otra mano por detrás? Mira, eso es una teoría que, te voy a decir, estamos hablando de Pilar Urbano, estamos hablando de, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora de este individuo. Bueno, estamos hablando de la teoría de que detrás del atentado de Carrero estaba la CIA, ¿no? Es lo que nos estás preguntando, ¿no? Estamos aquí en familia, ¿no? Estaba la CIA, ¿no? Y claro, yo no sé si conocéis, recientemente hay un historiador castellano, José Antonio Castellanos, hizo una biografía de Carrero muy interesante, y también está el libro sobre el atentado. Hablábamos antes, no me acuerdo del autor, ¿cómo se llama? Antonio Rivera. De Antonio Rivera y tal, ¿no? Y queda, ¿cómo? Que está aquí. Que está aquí, Antonio Rivera. Bueno, que yo creo que demuestran con toda claridad, ¿no?, que eso no es cierto, ¿no? Yo he leído cada cosa extraordinaria. Pilar Urbano llega un momento
en el que como es absurdo todo ya, porque todo es absurdo, que lo que urden para explicarlo es que al final, vale, no fue la CIA, pero esa noche la CIA entró en el agujero de Claudio Cuello, sacaron los cascotes, cambiaron la dinamita para que fuera más eficaz, y entonces, pues, claro, por eso el atentado tuvo, pues, digamos, esa eficacia, ¿no? No hace falta. Mira, la policía franquista no eran el CSI, esto que vemos en las series, en balística, que tiran ahí a la policía franquista funcionaba del siguiente modo. Detenían a un chico repartiendo propaganda en la universidad. Lo llevaban a la DGS y le metían un pie paliza descomunal. Cuando el chico ya no podía más y cantaba, decía quién le había dado la propaganda. Y a partir de ahí detenían a otro y si podían más, pues llegaban hasta un aparato de propaganda. Eso era la policía franquista. No detectaban a nadie moviéndose, es que no detectaban al comando de ETA en Madrid. Mira, Argala, aquí sí, Argala es conocido, ¿no? En Madrid tengo que explicar un poco más. Argala fue a una excursión de mi instituto a la que ni siquiera iba yo, fue solo, se apuntó, pues apúntame, tal, se apuntó, quedaba mes y medio, 2 meses para matar a Carrero, estaban en eso, estaban haciendo el agujero. Se fueron a Boca de Asno, una zona así campestre cerca de Madrid, con un grupo de mi instituto de las JOC, de las Juventudes Obreras Católicas, porque le apetecía irse de excursión, y ahí estuvo, y hace poco una persona que estuvo me contaba que estaban todos los de las JOC alrededor de Argala. Argala era un pico de oro, alrededor de Argala, y Argala dándoles la teórica allí de Euskadi y la lucha y no sé cuántos, en Boca de Asno, y no lo pillaban. La policía no lo pillaba. Y el atentado de Carrero no salió tan bien, El atentado de Carrero es una puñetera carambola. El general Martínez Inglés tiene un libro que dice, claro, para calcular ese atentado, ¿no? Coger el centro de gravedad del coche, que golpee, dé 2 vueltas y caiga casi en vertical sobre tal. Para eso hace falta la NASA. Claro, para calcular eso hace falta la NASA. Si yo cojo este vaso y lo estrello contra la pared ahora, para calcular dónde van a ir los trocitos de cristal, hace falta la NASA. Pero yo no estoy calculando, yo no sé dónde van a ir los trocitos de cristal. Mirad, si el coche que pusieron en doble fila, todo el mundo tiene en la cabeza el atentado más o menos, el coche que pusieron en doble fila cargado de dinamita para que explotara por simpatía, hubiera estallado, primero no habría muerto Carrero y el escolta y el policía, sino que hubiera muerto a lo mejor 12, 15 personas allí. El coche de Carrero se hubiera estampado contra un piso donde vivía una señora mayor con su hija viuda, ¿vale? Y eso hubiera pasado. No. Eso salió así por puro serendipity, por pura casualidad. Y fue sorprendente para todos nosotros. Claro, hombre, una vez que eso pasa, pues claro, ya es cuando viene todo lo que vino después, hasta no poder evitar una sonrisa cuando se hablaba de Carrero, porque claro, yo recuerdo gente en los bares que plegaban una servilleta en 3, como haciendo una pirámide, le prendían fuego por 3 puntos y entonces cuando se consume, la ceniza sube por la columna de aire caliente y hacía así, y todos jejeje, se apartaban de aquello con una risa y tal, porque claro, lo de Carrero fue sorprendentemente espectacular, ¿no? Pero eso fue una puñetera casualidad, ¿no? Una maleta de tornillos y dinamita a elevar si no lo querían elevar, lo querían matar, lo querían reventar. 2 toneladas sin hacer ningún daño a los edificios. Bueno, no creo que fuese. No es verdad, no, es que eso es lo que te digo que no. Ellos pusieron un coche lleno de explosivos. Si ese coche hubiera explotado, ni lo hubieran elevado ni nada. Lo pusieron para que pasase por donde tenían porque no les había dado tiempo. Sí, y aprovecharon para llenarlo de explosivos para que también explotara. Y no explotó. Es decir, falló. No, en serio, no falló. Y además te voy a decir una cosa, mira, Estados Unidos en aquel momento estaban interesados en que hubiera en España una transición completa, es decir, ya el reformismo del régimen lo ponían lógicamente en cuestión, una transición completa y controlada.
el mayor miedo, o sea, el objetivo de la acción-represión era lo último que querían los norteamericanos que sucediera. Lo que querían era controlar todo el proceso. Esto ya es análisis político, pero lo que querían era controlar el proceso. Porque si, imagínate tú que hubiera habido la oleada represiva buscada, o sea, Estados Unidos no existe ninguna razón política para que estuvieran interesados en matar a Carrero, ninguna, porque además era el hombre de Estados Unidos en el régimen. Carrero es el artífice de toda la protección norteamericana hacia el régimen de Franco desde prácticamente después de la Guerra Mundial, ¿no? Eso, replantéatelo, o sea, relee y tal, replantéatelo porque es serio. Y luego otra cosilla, la acción-reacción en toda la izquierda radical se produce, pero por parte de ETA también. Lo que pretendían era, con sus acciones, desde que mataron a Melito Manzanares, desestabilizar. Las acciones de ETA tenían el objetivo de desestabilizar y los norteamericanos tenían el objetivo de controlar de forma estable un proceso. Lo que menos querían era desestabilizar, ¿sabes? Querían controlar el proceso. Más. Es mi convicción, ¿eh? Eso, claro, lógicamente, si ahora se demuestra que había un agente de la CIA por ahí debajo en los túneles, pero yo no me lo creo, ¿no? Yo, como no hay nadie, te pregunto, ¿cuándo y por qué decides que merece la pena contar esto que tú viviste? Desde el primer momento, o sea, yo creo que desde el primer momento yo lo he intentado. Yo conté cosas, el país, en el 10º aniversario del atentado de Carrero, el País publicó un libro, está por ahí, se llama Golpe Mortal, todavía existe. Yo colaboré con Joaquín Prieto en varias entrevistas y le ayudé a explicarle algunas cosas. Pero yo sabía menos de lo de Carrero que lo de luego la calle del Correo, y me dijo dentro de unos meses saldrá otro libro sobre la calle del Correo. Luego le interpelé, me lo encontré, me acuerdo dónde, y le dije, oye, me dijiste esto, mira, en el país han decidido que, o sea, que no es un tema para sacar ahora, no quieren que esto, y no hicieron el libro. Entre eso y que de verdad caía en saco roto cada vez que yo en Petit Comité decía lo que hoy estoy diciendo aquí con toda tranquilidad, pues ya pasaron los años. Y es cierto que después, primero haces tu vida, como es natural, y en alguna ocasión, ha habido alguna ocasión ya hace 20 años, no hace 40 ni 45, sino 20, en que me han interpelado algún periodista. Y cuando me han interpelado periodistas, ya hace relativamente poco, siempre he dicho que yo esto se lo quería contar a historiadores, pero no a periodistas, ¿no? Sin ofender a nadie, ¿no? Pero en el sentido de que ya es para la historia y no es para el rifirrafe cotidiano o para la noticia de prensa. Y hombre, he pasado miedo, incluso ahora. Cuando yo comenté en casa, comenté a mi mujer, me gustaría escribir esto porque me da miedo que estamos en tiempos muy revueltos, hay extremas derechas por aquí, muy tal, y que acabe apareciendo ahí mi nombre en un libro de texto, para nuestros nietos, vinculado a eso y tal. Yo quiero que lo que yo he hecho y lo que no he hecho también esté en un libro, ¿no? Y entonces me dijo, pues escríbelo aunque sea para la familia, ¿no? Para dejarlo en casa y tal. Bueno, entonces fue cuando conocí a Joseba, empecé a buscar por redes, por tal, leí tu libro. Libro de Joseba, La memoria de los detalles. No sé si lo conocéis, que es que no os conozco, no sé si controláis todos todo. Yo al principio, lo tengo que contar como es, que no era un tema que me interesara mucho, me da la impresión de que eso era más anecdótico, ¿no? Y cuando lo leí me di cuenta de que de anecdótico no tenía nada los comportamientos que determinados sectores pro ETA no tuvieron, por ejemplo, con las víctimas. De que matar a una persona y después mandarle esquelas a la viuda o hacerle pintadas en la puerta de casa no era una anécdota. Era algo que reflejaba de una manera absoluta, ¿no? La brutalidad de lo que ha sido el terrorismo de ETA, y que lo reflejaba no solo como anécdota, sino lo reflejaba políticamente.
lo reflejamos políticamente. Yo cuando digo políticamente, como soy una persona muy favorable a la política, ¿no? Me refiero a con esa enjundia, ¿no? de lo político. O sea, porque, claro, en una guerra tú puedes matar a un soldado enemigo. Vamos incluso a ponernos en esa tesis que los etarras siempre han defendido. Sí, y luego le escribes a la novia del soldado para decirle, anda, jódete que hemos matado a tu marido. Esa barbarie, en pocos sitios del mundo se ha dado ese nivel de barbarie, ¿no? Como se dice aquí, cuando leí el libro tuyo me impresionó muchísimo. Y vamos, no paré hasta que no te contacté. Ya me contacté con el memorial y tal. Y me animé porque, de verdad, que yo me he sentido muy solo en ambientes de la izquierda en Madrid, intentando contar esto. Y bueno, pero ¿cómo me dices eso? Pero hombre, todo lo que Eva, hombre, Eva será todo lo loca que era. Si yo la conocía, tal, pero eso es imposible. Digo, imposible. Si yo la he visto... Así una cosa, estamos cómodos hoy, me parece, yo estoy cómodo. Y yo tengo 2 risas grabadas en mi cabeza, de esas de para toda la vida. Una, la de Billy el niño sacudiendo, que eso era para oírla. Y la otra, la de Eva Forest celebrando el atentado. Y las 2 risas son la misma mierda. Son lo mismo. No son lo mismo en el sentido de que representen políticamente lo mismo, mucho menos, humana, políticamente en un sentido mucho más amplio, son lo mismo, exactamente lo mismo. La barbarie llevada hasta los extremos más absolutos, ¿no? Dime, Antonio. Que no, es por ahí. Otro Antonio. No, tienes que levantar la voz porque Antonio, porque no soy el micrófono no. Bueno, en primer lugar, gracias por la presentación y por el libro. Yo he militado muchos años en esa izquierda que, en todo caso, podía ser crítica con ETA, pero por aquello del terrorismo individual y cosas por el estilo, pero vamos, vivía inmerso en la mitología de la violencia revolucionaria, ¿no? Y desde luego no veía a las víctimas, eso está clarísimo. Una pregunta muy concreta y luego simplemente una información que quizá no sepa, pero que es muy ilustrativa de cómo está todavía este país. La pregunta es si el libro ha provocado alguna reacción en el mundo de la izquierda abertzale, si hay algún comentario, alguna reseña. Y la nota informativa es que la izquierda abertzale, gente de la izquierda abertzale, abrió hace unos meses una librería en Vitoria, Eva Forest, con el nombre Eva Forest. Sí, lo sé. Y, bueno, pues que yo no celebrando todavía en la línea que comentaba sobre héroes intelectuales o referentes intelectuales para todo eso. Reacciones de la izquierda abertzale no me ha llegado ninguna. Mucha gente se ha puesto en contacto conmigo, gente que estaba entonces, no en esto, pero por ejemplo en el FRAP, en tal, es decir, en esas posiciones de lo que se llamaba la izquierda revolucionaria, y con un apoyo a lo que he contado y tal, absoluto, y mucha gente que tengo pendiente de verles, que me quieren contar cosas. Bueno, si alguna es muy relevante, pues ya la contaré a quienes están. Entonces, no. Vamos a ver. Yo era muy amigo de Juan Sastre, como os he dicho, del hijo, ¿no? de Eva, y algo de Pablo, que era mucho menor que yo, y conocía muy poco a Evita Sastre, la tercera hija, que era una niña en aquel momento. Cuando yo tenía el libro medio escrito, me puse en contacto con ellos y le dije, lo intenté por 3 vías y una de ellas por lo menos estoy seguro de que el mensaje llegó y nunca contestaron. Y les dije que antes de hacerlo público quería contárselo a ellos, a los 3 hijos, y no me han contestado. Yo creo que la izquierda abertzale no son capaces de sentarse conmigo 10 minutos a hablar de esto. No pueden, porque es tan brutal. Sus héroes, ¿no? Porque Alfonso han sido sus héroes, no tiene capacidad, pero ni el más inteligente de ellos, tiene capacidad, porque este libro contiene una verdad de principio a fin. Tiene muchas lagunas, porque lo que no sé, no lo digo, pero
lo que se cuenta ahí es absolutamente verdad. Y es tan brutal respecto de esta gente, es tan brutal que estoy absolutamente convencido de que no van a decir nada. O sea, la respuesta va a ser la callada. Hombre, a lo mejor hace unos años la respuesta hubiera sido, creo, que te queman el coche o te pegan un tiro. Pero como ahora no es eso, la callada. Porque es un reflejo o sea, es un espejo, creo yo, ¿no? No sé lo que opináis los que lo conocéis. Es un espejo en el que son incapaces de mirarse. No pueden mirarse ahí. No pueden. Los que mantienen el discurso, claro, o la ambigüedad, claro, otros que han evolucionado, pues otra historia, ¿no? Claro. Y lo digo así, un poco como un reto, ¿no? Si alguien quiere... Yo no tendría ni el menor inconveniente. Tener un debate serio, de verdad, sin insulto ni confrontación ni nada, con los que todavía, por ejemplo, tienen en un pedestal a Eva Forés y a Alfonso. Ningún inconveniente, ninguno. Pero sé que no va a ocurrir porque es ponerse delante de un espejo demasiado duro, ¿no? Para sus propias prácticas. Sí, yo quería... Antonio, primero saludarte, encantado de conocerte, porque... Quería saludaros y daros la enhorabuena porque las dos intervenciones me han parecido excelentes y muy certeras, ¿no? Pero sobre todo aprovechando tu presencia y tu conocimiento, yo quería plantearte por lo menos 3 cuestiones. Una, que nos contaras algo del personaje Argala. 2, en el caso del atentado a la calle del Correo, ¿cuál es la interacción que establece los elementos que hay de ETA y la propia Eva Forés? ¿Y quién tira del carro? ¿Quién es el que pone más entusiasmo en la acción? Por lo que tú has contado, parece que es casi una operativa de Eva Forés, pero en realidad también ETA viene después del atentado de Carrero, incluso desde antes, de una, digamos, de una euforia, de un accionismo extraordinario, ¿no? Y en tercer lugar, ¿por qué crees que Pepe el Gordo, Pepe Sainz, se mete en el lío de inculpar inicialmente al Partido Comunista, cuando él era el que mejor sabía que eso no era cierto? Bueno, la primera pregunta, que tiene que ver con algo que planteó antes Joseba, que es esto de los psicópatas, ¿no? Argala era un chico absolutamente presentable, un chico con la cabeza amueblada. Era mayor que yo tenía 19 cuando Argala tenía 24, en esa época, y era, bueno, pues Argala era lo que era como, voy a decirlo de manera gráfica, como cualquiera de nosotros. Cualquier chaval exaltado, con ganas de lucha, de tal, de igual, pero como cualquiera de nosotros. Y era un tío que daba la impresión de estar formado. Podía mantener con Alfonso Sastre, por ejemplo, conversaciones, debatir sobre cosas que a mí en aquel momento se me escapaban. Recuerdo en particular, y no sé qué posiciones mantenían, porque yo no tenía referentes entonces, que discutían sobre el estructuralismo marxista, ¿vale? Francés, Althusser, tal y cual, ¿vale? Discutían sobre eso. Era muy presentable en ese sentido. Cuando se fue a la excursión del instituto, por eso era muy atractivo para todo el grupo aquel, que eran gente antifranquista, toda y tal, ¿no? Y resultaba muy, muy atractivo, ¿no? Así era, yo le conocí, pues a lo mejor me he visto con él pues 10 o 12 veces, ¿vale? La mayoría de las veces nos reuníamos Argala, Eva y yo, y en algunas de ellas descendía a Alfonso Sastre, ¿no? Y por ejemplo hemos leído pues los primeros capítulos del Capital, los leíamos aparte y los comentábamos después como si fuera un seminario allí con Eva y tal. Argala era un tío formado que pasaba por cualquiera de nosotros, de los jóvenes de extrema izquierda de la época, digo, sin pensar en tiros ni en nada de eso, ¿no? Segunda pregunta, no sé si me has preguntado por el entusiasmo. ¿Quién ponía en el atentado de la calle del Correo? Claro, yo no he conocido a nadie, yo no conocía a la pareja que puso la bomba, nunca ni me crucé con ellos. Conocí al grupo que vino en junio, está reflejado en el libro, a construir un refugio, ¿no? Y ligo con lo de Argala, porque, claro, yo cuando conocí a Argala, pues me pareció un tío admirable y una persona absolutamente formada y tal. Los otros 3 que vinieron, que conocí, que fueron uno que se llamaba, los apodos me los conozco mejor, el Tanque, Arrobarrena de Snaola, el Zaldivio Pocholo, que era, no me acuerdo ni siquiera, y luego
Estanislao Villanueva Herrera, que era el Chapu, joder, y que este Chapu durmió en mi casa los 15 días o 10 que estuvieron aquí construyendo el refugio, y yo le dije a mis padres que era un ajedrecista vasco, estudiante de la universidad, que venía, porque yo jugaba al ajedrez en un club, que venía a Madrid era una acémila, o sea, era un ser ignominioso, los tres, pero este era especialmente, ¿no? Mis padres estaban con los ojos a cuadros de pensar que sabían perfectamente que no podía ser un ajedrecista vasco, ¿no? Una cosa, en fin, verdaderamente disparatada. Esa era la primera cena que tuvimos con mis padres, porque dormía en casa. Este tío me dice, o sea, mis padres, pues tú estudias, tal. Sí, ¿y qué estudias? Y era parco, y dice, minas. Después de la muerte de Carrero, 15 días, unos meses antes, ¿no? Asombroso, pero fíjate tú, hablaba en cubata, no es que pedía cubata, le pidió un cubata a mi padre, en mi casa no se hacía un Cuba Libre más que cada 2 años, y le pidió Cuba Libres a mi padre. Bueno, y este tío, me acuerdo que, fuimos a mi cuarto, tal, a hablar, porque ya mis padres estaban sacándose de quicio y tal, y me decía lo siguiente, con ese telegrafismo muy vasco, ¿no? También, y me decía, ETA, independencia. Gorriano, independencia. Era una antiizquierda radical, una cosa, Gorriano, era como una obsesión, Gorriano, ¿no? Este era uno. El otro era el Tanque, un personaje absolutamente, pero que yo, bueno, aquí hay un montón de anécdotas de ellos. La crítica más dura que he recibido del libro ha sido de uno que ha escrito por ahí en un periódico que al comando de ETA que vino en junio lo caricaturizo. Vale, pues os juro que no lo caricaturizo y que más bien he endulzado lo que eran aquellos 3 seres verdaderamente de operetas, si no fuera tan tremendo, ¿no? Aquellos les oí yo decir, pero yo no até cabos hasta que no ocurrió el atentado. Un día llegaron, joder, hemos estado en una cafetería llena de chacurras, coño, todo chacurras decían y tal, pero yo a eso no le concedí demasiada importancia hasta que después. La que se empeñó fue Eva. En el entorno que yo conozco, y hay muchas cosas que desconozco, muchísimas, comentando en el memorial, pues a lo mejor con Gaisca o con Florencio, me ha pasado, por ejemplo, pues Esquerra estaba absolutamente relacionado con Eva, tal. Yo nunca pensé eso, yo siempre pensaba que Eva, y eso lo sé ahora porque lo sé por los historiadores o por la gente que sabe más que yo de esta historia. Eva estaba empeñada. Pero tener en cuenta que el Tanque él había sido detenido el 28 de agosto con una agenda que decía Rolando 215-245. Cuando detuvieron al Tanque, yo sin saber todavía que va a haber un atentado, ni Rolando ni nada, pero yo le dije a Eva, han detenido al Tanque, porque el Tanque nos conocía, el Chapu conocía mi casa, que en fin, y me dijo, mira, he estado en Euskadi, he estado en Donosti, como soy médico, he entrado en el hospital, he hablado con el Tanque, no ha dicho nada, y eso, que yo sepa, muy parecido, se lo dijo a Maripaz Ballesteros, muy parecido a Antonio Drama, a otros compañeros, a otras personas de las que estábamos en eso. Porque todo el mundo le debió ir a decir, Eva, que han cogido a este tío, ¿no? Y no, mintió para poder seguir adelante. Por lo tanto, digamos que entusiasmo tenía, entusiasmo tenía. Y si tú pones una bomba en una cafetería, yo vi la maqueta en el memorial este verano, que vine a ver la exposición y yo casi me tengo que sentar, porque claro, impresiona mucho la visualización, ¿verdad?, de las cosas. Si tú metes 1000 tuercas en una maleta, no estás ni pensando en dar un susto, ni estás pensando en hacer la máxima, o sea, estás buscando el mayor número de muertos posible, ¿no? Eso es así. Y en Madrid la jefa de ETA era Eva, eso sí os lo puedo garantizar. Les obligaba, les decía, por ejemplo, les prohibía llevar pistolas. Porque ellos en Madrid, además, como mucha gente en aquella época, mucho más, funcionarios, tal, iban con chaqueta, corbata y tal, veían policías por todas partes. Y tiraban de pistola y no te puedes imaginar. Entonces Eva les prohibían llevar armas en Madrid. Que yo he visto al Chapu,
que le llevé a un mesón, que la broma del mesón era que vendían palabrotas, o sea, que los platos se llamaban hijo puta la plancha, tal, cosas así, ¿no? Y entonces llegó, nos sentamos y llega el camarero y el chapucano, ¿qué tienen? Y tal, y dice, pues mira, tenemos cabrón con salsa verde, hijo puta la plancha, y se echó mano, o sea, se abrió la chupa y si hubiera llevado una pistola, se carga el camarero, ¿eh? O sea, ese era los personajes, ¿no? Y Eva, vamos a ver, no hay escapatoria para Eva Forest. No hay escapatoria para la historia, ¿eh? Hizo lo que hizo, sabía por qué lo hizo, pensó lo que había que hacer, dirigió la operación y condujo el coche, o sea, formó parte del comando. En el libro de Gaisca, pues claro, hay unas horas perdidas porque hay declaraciones. En el sumario consta que los recogió a las 5, cosas así, ¿no? Pero yo he oído a la propia Eva, en un careo que tuve con ella en Yeserías, en la prisión de Yeserías, decir que los recogió inmediatamente después. Lo que pasa es que el sumario tiene muchos huecos, como todos los sumarios. Y yo estoy muy convencido de que hay muchas cosas no declaradas que no están en el sumario. ¿Sabes? Porque no sé si esto ya es el final, pero termino diciendo que para la historia a mí me gustaría que se supiera qué pactó Alfonso Sastre con el juzgado militar para entregarse y qué pactaron, ya, porque claro, Alfonso se entrega. A nosotros nos mintió, nos dijo que había estado en Portugal, ahora todo el mundo creen que no. Bueno, se pone en contacto con los militares, que eran, en fin, hombres de honor, ¿eh? Los militares franquistas aquellos, personajes también como los otros. Se pone en contacto con los militares, se entrega directamente a los militares. A los pocos días, Pablo, el otro hijo, va a Roma sin siquiera interrogarle, y había participado en los zulos aquellos, que no se llamaban así en aquella época, llamaban los cárceles del pueblo, así. Se va a Roma y da mi nombre Eva, que yo soy el último detenido del sumario, y Eva me nombra. Algo han acordado, ¿eh? Eva ya ha vendido a todo el mundo, ha entregado a todo el mundo. Luego habló de torturas, pero yo también estoy convencido de que no es verdad. O sea, yo conté a Eliseo Bayo, al periodista Eliseo Bayo y a Lidia Falcón, los entregó en el coche. Le dijo, ¿de quién son estas llaves? Le dijo a la policía en el coche. Y dijo, de Eliseo Bayo y Lidia Falcón. Unas llaves de su piso, ¿eh? O sea, entregó a todo el mundo y por algo lo hicieron. Y en la cárcel se le pidieron explicaciones a Alfonso, se las pidió Eliseo delante de mí, y le dijo que no quería explicar por qué se había entregado. Porque todos pensábamos que hubiera sido mejor que se hubiera ido a París, hubiera encabezado el movimiento de solidaridad, si hubiera haber penas de muerte, porque la pena de muerte nos rozó en aquel sumario, estuvimos muy cerca. Se entregó y algo pactaron, evidentemente. Sacaron al hijo, dio mi nombre, etc. Cuando me carearon con Eva Forest en la prisión de Yeserías, nos encontramos allí y Eva le dijo al teniente Herrero, que era el instructor, le dijo, ¿me deja usted que un momentito a solas con Eduardo? Dice que es como mi hijo. Y antes del careo, y la dejó. Nos dejaron ahí en un pasillo, me abrazó, antes de un careo. O sea, es que es de locos, toda esta historia es de locos. Me abrazó y me dijo, mira, Eduardo, no me ha quedado más remedio que dar tu nombre. Porque mi padre había sido militar, reenganchado después de la guerra, el más antimilitarista del mundo. Mi madre se reía de él porque dice que llevaba, en vez de cinturón, llevaba la corbata y cosas de esas. Había sido suboficial. Y Eva lo sabía, pero no. Entonces estaban deteniendo a hijos de militares y no me ha quedado más remedio que dar tu nombre ya para que pararan, porque estaban deteniendo a un montón de chicos. Y yo, joder, o sea, que para que no detengan a los hijos de los militares me entregas a mí, que además es que me estás llevando al paredón, además, que es que la cosa estuvo cerca. Pues eso era Eva Forest, y eso fue desde el crimen cometido, que evidentemente es lo peor, ¿no?, hasta luego el comportamiento con todos los demás, etcétera.
naturalmente fue en el entorno de ETA donde luego encontró un nicho ecológico donde sobrevivir personal y políticamente, ¿no? La acusación al PC de Díaz. La última, no lo sé, porque yo creo que el régimen había un sector del régimen que quería acusar al PC, quitándonos cualquier conspiranoia y cualquier acuerdo y cualquier cosa. Es llamativo porque fue Sainz el que lanzó claramente en la rueda de prensa posterior, en la nota de prensa claramente la tesis del PC. Sé que Eva entró en la DGS diciendo que era del PC, ¿no? Eso es verdad. Y quizá fue eso simplemente, o quizá había algún interés, ¿no? en una noche de los cuchillos largos hacia la oposición democrática, claro, porque el enemigo realmente no era el PC, en el sentido de que el partido, ¿no? Era Comisiones. Comisiones era el enemigo, Comisiones, claro, tenía mucha fuerza y estaba muy imbricada en el movimiento obrero, ¿no? Estaba sólidamente imbricada. Y a lo mejor el régimen tenía interés en aprovechar eso porque faltó poco, desde luego, para los que de mi sumario nos pasaran en el cuchillo, pero faltó muy poco también para que hubiéramos tenido una tragedia en España mucho mayor de la que se vivió, ¿eh? Yo creo que faltó el canto de un duro, como dicen los castizos. ¿Alguna cosa más? Un poquito más alto. ¿Si usted militó en ETA o en ese momento era militante, era simpatizante o sabía de qué iba? No, cuando Eva me capta, ella lo que me plantea, que nosotros estamos colaborando con ETA, pero que vamos a formar un grupo a nivel de España, un partido revolucionario, que le puso nombre y todo, Frente Armado de Liberación, fue el que a mí me dijo. La idea era como si se estuviera formando, yo en lo que creía estar era en un grupo que íbamos a hacer la lucha armada, en fin, tal, contra el régimen de Franco, pero no. Y que éramos armado, sí, armado, era armado, eso sin ninguna duda. Yo salí de su casa con una pistola, vamos, para que aprendiera a montarla y desmontarla. Fíjate que me llevé una pistola a casa, y en una segunda ocasión 2. Me devolví esa y me dio otras 2, esa y otra. Y en el libro lo cuento, ya aprendí a montarlas y desmontarlas. Yo para eso, quiero decir que me puse y lo hice. Pero nunca, y fíjate que con 19 años, ¿no? 18 tenía, con 18 años, nunca me vi a mí mismo, nunca la sopesaba, nunca me puse delante de un espejo, no sé, esas cosas de un chaval, ¿no? Nunca, porque yo las armas siempre las he sentido por ellas, más bien rechazo. ¿Pablo también hacía lo mismo que usted? ¿El quién? Perdón. Pablo, el hijo. Pablo era muy joven, tenía 16. Bueno, el que era su amigo. Juan. No, el que era mi amigo, el día que Eva me dijo que mi amigo se había ido a Cuba a estudiar medicina, es cuando me propuso entrar en la lucha armada. Lo mandó a Cuba y a mí Lo guardó. Claro. El lema de la revolución cubana, estudio, trabajo, fusil, ¿no? A Juan le tocó estudio y a mí me tocó fusil. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido en la cárcel? No, muy poco. Estuve 1 año y pico, 16 meses. Porque los propios militares al final, en mi caso y en el de otros muchos, del sumario se inhibieron. Es decir, que yo pasé ya a orden público, al tribunal, al tribunal de orden público. Ahí lo cuento también porque me sentía ya liberado, me sentía feliz de ser un preso político ya, irme a la tercera galería donde estaban los políticos, tal, y no estar pues acusado de un atentado, ¿no? Ellos mismos. ¿También intentaron captarle a usted para la lucha? Bueno, Eva me captó. En la cárcel dentro. No, en la cárcel ni nos hablamos con los de dentro, no. No, en la cárcel no. En la cárcel yo no tuve en contacto con Esquerra, que estuvo detenido, pasó por allí, tengo la imagen y por la imagen y el sitio donde era le he puesto fecha al encuentro, pero a lo mejor me he equivocado. Y le pregunté a Esquerra, le dije, pero Eva está con los milis, ¿no? Porque Esquerra era polimílico, ¿no? Eva está con los milis, ¿no? Y me dijo, sí, me lo confirmó. Y me dice, pero no importa, pero Eva es de todos, Eva
Eva es de todos, era como una cosa arrobado, ¿eh? Eva es de todos. Bueno, pues, hijo, esa es la conversación que yo tuve con Esquerra en la cárcel. Los demás etarras en la cárcel, entre misa y misa, pues pornografía y alcohol, ¿eh? Nosotros leíamos a Trotsky, pero estos tenían un amigo fuera que tenía una fábrica de conservas y les metía en las latas, les metía pues coñac y fotos de señoras, ¿no? Cuando yo conocí al comando etarra de junio, ya me alarmé mucho porque yo no pensaba que ETA fuera así, ¿no? Yo os aseguro que, fijaros que en la época todavía no había la sensibilidad que hay ahora, que yo estaba horrorizado de cómo hablaban de las mujeres estos. O sea, estábamos en un bar, pasaba una chavala por la acera, joder, y decían unas cosas que a mí me revolvieron, seres ignominiosos. Última cuestión. Sí. Última. ¿Es el libro Patria exagera o es exacto? ¿El qué libro? Patria. No lo he leído. Lo tengo pendiente. Hay mucha. El otro día lo comentaba con una mujer que es experta en cine sobre terrorismo. Me decía si había visto Operación Oro, la de Pontecorvo, y no la he visto. Ahora, ya después de haber escrito esto y tal, me voy a poner con todas esas cosas porque he sentido una prevención muy, muy grande. Joseba, ¿qué opinas sobre el libro? Pero seguro que no exagera, vamos, ya te digo. Pero está bien que explicar que no has leído todo eso para que no te contaminara tu propio recuerdo y tu propio testimonio, ¿no? Al final dejé de leer para que no hubiera contaminación, eso, porque me podía para no inventarme cosas, pero no, Patria ya llevaba más tiempo. Me ha costado siempre, ha sido como un paso. De hecho, que no he visto Operación Ogro, no la he visto porque me afectaba. Ahora sí, ahora tengo Patria y la tengo justamente en mi estudio, en la fila de libros que tengo que leer ahora necesariamente. Pero ya te digo una cosa, yo no he leído Patria, pero no exagera. Porque lo que yo he visto, desde luego, parece ficción, mucho más que ficción, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Ahora, amablemente, Eduardo, si queréis, os firmará algunos ejemplares. Gracias a la Fundación Fernando Buesa. Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido, de verdad, muy cómodo. Es un placer escucharte como redactor. No te lo digo. Es un placer.